Protagonista de esta discusión, por cierto, el diputado de Evópolis, Felipe Kast, que nos acompaña en el estudio. Diputado, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué evaluación hace de cómo se está dando la discusión de la reforma? La verdad que bastante negativa, porque estamos repitiendo lo que vivimos en la reforma tributaria, donde al final se pusieron suma urgencia. El día le dije, de hecho, al asesor y al ministro que habría sido mucho más positivo que no hubiésemos puesto un plazo razonable, que no hubieran hablado con la oposición, diciendo, oye, pongámonos 3 semanas, discutamos los temas más importantes hoy día. Por ejemplo, en estos 2 días de trabajo muy intenso, hemos avanzado 14 páginas de más de 200 páginas. Entonces, la verdad que el clima, desgraciadamente, se ha polarizado, no se han buscado los grandes acuerdos. Yo creo que hay algunos que se benefician con la polarización, como esta lógica de no construir grandes acuerdos. Siendo que todos buscamos lo mismo, queremos una educación mucho más justa, y desgraciadamente por estos fuegos artificiales de cárcel al lucro, de compra de colegios de fierro, de asustar a muchos sostenedores particulares subvencionados que han hecho el mejor esfuerzo de dar una educación de mejor calidad y no hacerlos parte. Desgraciadamente, Daniel, siento yo que se ha polarizado un poco más de lo que uno quisiera, porque se podría haber construido grandes acuerdos, como siento que finalmente se ocurre en el Senado, y al final la Cámara de Diputados termina siendo muchas veces un poco de espectáculo. Los que habrían visto hoy día la sesión no habrían estado muy contentos de la clase política, desgraciadamente. Por lo menos en la Cámara de Diputados ya está claro que no va a haber acuerdo entre gobierno y oposición. Si el gobierno lo aprueba, va a ser con sus propios votos y no con los de la oposición. Hasta el momento estamos viviendo eso. Yo no bajo los brazos. El diputado Cornejo dijo que él creía que se debía hacer un esfuerzo. Nosotros presentamos una indicación, por ejemplo, para que se pudiera dar una subvención de integración en los colegios particulares pagados. La aprobó el diputado Matías Walker, una indicación desde Evolución Política de Evópolis, que están apoyando algunos diputados. Yo creo que hay espacio para construir acuerdos, pero eso requiere de alguna manera dejar los eslogans o dejar esta polarización y meternos de verdad a hablar de calidad. Mientras no hablemos de calidad y solamente nos quedemos en los eslogans, para nosotros por lo menos es muy difícil subirnos a este proyecto. Diputado, y en los 3 puntos fundamentales que plantea el gobierno globalmente, que son el fin del lucro, el fin del copago y el fin de la selección, todo esto con fondos públicos, ¿usted está de acuerdo con esos 3 planteamientos en general o no? A ver, quiero decirte lo siguiente, Daniel. Es súper importante que acá cambió mucho el proyecto. El proyecto original tenía un diseño y se cambió mucho, y al final de los 3 temas cambiaron bastante, independiente que todavía no hablamos de calidad. Fin al lucro, al final se permite un lucrito porque se permite que los sostenedores que trabajan en la gestión puedan retirar recursos. Y eso es un lucrito, ¿sí? Es un lucrito, o sea, yo no tengo nada contra el lucro. Yo creo que sí, claro. se debiera haber cerrado los colegios malos, si eran con lucro, cerrados. Colegios municipales malos, cerrados. Yo estoy a favor de que cerremos los malos y no por el tipo de RUT. Esa es mi posición. Pero al final se dieron cuenta que si no cambiaban la ley, se iban a cerrar muchos colegios buenos. Y por eso lo cambiaron. Diputado, perdón, para quedarme en ese primer punto y después seguir con los siguientes. Este lucrito significa que el sostenedor se autoimpone un sueldo y ese sueldo puede ser tan alto como él lo decida. No, es de mercado. Pero hoy día, si tú miras el lucro que tienen, es muy bajo. De hecho, los números que nos mostró el Ministerio, por lo tanto, en la práctica no va a pasar nada. Creo yo. No va a pasar nada grave. Por lo tanto, tampoco van a cerrar colegios por eso. Yo creo que no. Van a cerrar colegios por otro motivo, que es por el tema de que no permiten que los arriendos sean flexibles. Y por lo tanto vamos a tener muchos cierres de colegio por el hecho de que los obligan a tener arriendos de 20 años. Si yo soy el dueño del establecimiento y tú eres el sostenedor, Daniel, y yo te digo no te lo arriendo a 20 años, te lo arriendo a 10 años, puede tener que cerrar. Entonces ese es el riesgo que hoy día tiene la reforma y que yo creo que se va a mejorar en el Senado. Porque aquí no creo que tenga mucho más espacio. Ya se dio un gran avance. Al principio acuérdate que no se podía arrendar, o sea, era cierre absoluto. Se bajó un poco, se flexibilizó y yo espero que se flexibilice un poco más en el Senado. Pero por el lucro, o sea, por el fin del lucro no se van a cerrar colegios subvencionados. Los sostenedores dicen que sí. Yo tiendo a pensar de que como estas cosas al final se hacen un poquito de maquillaje, finalmente no pasa nada. Y me da tristeza de que se juegue con la gente. Porque se promete que la educación va a mejorar. No hay ni un estudio que diga que por terminar con el lucro se va a mejorar. Aquí más encima se permite un lucrito, por lo tanto, al final es un poquito de vender humo. Eso es lo que me da tristeza a mí, porque al final, en vez de hablar de la calidad de los profesores, de los sueldos de los profesores, de que de verdad hablemos de la calidad de la educación pública, que es la gran integradora social, no estamos hablando de eso, y estamos tratando de hablar de cárcel para los que lucren. Eso para mí son fuegos artificiales. Vamos a hablar inmediatamente de la cárcel para el lucro, pero para cerrar el tema, lucro primero. Segundo, copago. El gobierno dice ahora que se va a reemplazar peso a peso, tome todo el tiempo que tome. ¿Se quedan conformes con eso? La verdad es que, bueno, es una gran noticia de que no se nivele para abajo. Acuérdense que el primer proyecto inicial, 500.000 estudiantes con una reforma tributaria iban a educarse con menos recursos. Eso se arregló, es una buena noticia. Y resulta que aquí la otra noticia es que no se va a terminar con el copago. O sea, no hay fecha. Este proyecto de ley que estamos legislando no termina con el copago. Quiero decirlo con todas sus letras para que no nos vendan humo de nuevo. Yo creía que lo más bonito de este proyecto de ley, Daniel, era que iba, en el fondo, a inyectarle $3.000 millones a la educación escolar. Con lo cual la brecha que tienen los particulares pagados con la educación subvencionada, ya sea municipal
o particular subvencionada se iba a cortar. Se le inyectó muy poquito y eso hace que no puedan comprometerse a terminar con el copago de verdad. Por lo tanto, para mí la mala noticia, y de hecho yo le dije al ministro, si usted hubiese inyectado 3.000 millones de dólares, nosotros lo aprobamos. Le dijimos, estas son las condiciones para el acuerdo. Parece que no se hizo para poder reservar dineros para dar gratuidad en la universidad a los más ricos. Que eso mismo vale 3.000 millones de dólares. Entonces, al final creo que se están equivocando de dónde están las urgencias sociales, que para nosotros están en los niños. Pero, diputado, usted va a aprobar el artículo, digamos, que establece el fin del copago progresivo con este peso a peso. ¿Con eso le parece que es un artículo que va a aprobar? Nosotros lo que vamos a aprobar son todos los recursos adicionales, pero hay una letra chica que nos dimos cuenta ayer, que es que el aumento de la subvención CEP que se propone no es para los colegios con copago, es solamente para los colegios que van a ser gratuitos. Por lo tanto, se discrimina negativamente y eso va a demorar aún más el término del copago. Yo esperaba que si había un colegio con copago, se le permitiera la subvención gratuita, o sea, esta subvención adicional, con lo cual se acortaba lo que tenía que poner el papá del bolsillo. Eso al final no se incluyó y vamos a esperar que se cambie, pero por ahora, la verdad que es difícil aprobarlo como está hoy día porque discrimina negativamente a los padres que van a colegios particulares subvencionados. ¿Y el copago se acaba en algún momento indefinido del futuro lejano? Depende del futuro gobierno, eso es lo más insólito. O sea, le pregunté directamente ayer al ministro, ¿cuándo se termina el copago? Dijo, sería una responsabilidad de mi parte decirlo. Y la paradoja, Daniel, es que podemos terminar teniendo universidad gratis sin tener colegio gratis antes. Y eso claramente va en contra de cualquier sentido común de justicia. ¿Y en el caso del fin de la selección? Ahí también se dijo al principio que no iban a haber colegios que seleccionaran como el Instituto Nacional. Finalmente se corrigió. De nuevo, esta lógica de darse cuenta que chocan con la realidad. Un Carlos Ominami que se da cuenta que la movilidad social es importante y por lo tanto creo que aquí se modificó y hoy día sí tenemos selección modificada, media matizada, porque son del 20% de cada uno de los colegios. Y lo otro que es la selección que estaba prohibida de antes de sexto básico, yo la comparto. Los niños no podemos seleccionarlos por cuáles son los mejores antes de sexto básico y por lo tanto en eso no hay mucha modificación. Y lo bueno es que se eliminó la tómbola a nivel central y se mantiene ahora la que tú vas y te inscribes en los colegios, puedes tener charlas con los colegios. Creo que también algo bueno, lo único malo es que no permiten entrevistas. Y yo la verdad que creo que si es que tú vas a tener un sistema objetivo, de transparente, de no discriminación, me parece que habría sido mucho más sano permitir que los colegios explicaran uno a uno a los apoderados su proyecto educativo y que permitieran hacerlo. Hoy día este proyecto no lo permite. Pero que luego, de todas formas, la definición de qué alumnos quedan dentro y que sea fueran completamente por tómbola. transparente y no discriminatoria. ¿Por tómbola? Aleatoria, dentro del colegio, que eso es lo que se modificó afortunadamente. ¿Y en eso sí está de acuerdo? Absolutamente. Hablemos del tema de la cárcel por lucro, como se ha definido esto. Lo que el gobierno dice es que aquí se va a asimilar esto a la malversación de caudales públicos y que, por lo tanto, sencillamente, primero se les va a dar la oportunidad, si alguien efectivamente lucró con fondos públicos, lo que va a pasar a ser ilegal con esta ley, a que devuelva con una multa la plata, y si no lo hace, esto sería un delito eventualmente penado con cárcel, como la malversación de caudales públicos. ¿No están de acuerdo? A ver, lo que dijo el ministro, que también lo escuchamos ayer, dijo que básicamente se iba a aplicar la ley que existe hoy día, por lo tanto no hay que hacer nada. De nuevo, para mí, la lectura que yo tengo de esta indicación de ponerle cárcel al lucro es la siguiente, muy simple, Daniel. Dado que al final el proyecto de ley que se vendió terminó teniendo, o sea, el copago no se termina, terminamos teniendo un lucrito, terminamos teniendo selección bastante parecida a lo que había antes, siento que sacaron esta lógica de cárcel para el lucro para tratar de mostrar que había algo nuevo. Pero la verdad es que no hay nada nuevo y yo honestamente me habría encantado de que pudiéramos construir un acuerdo para que ojalá los colegios particulares pagados integren socialmente. Esos son los mejores colegios que tenemos en Chile. No tiene ningún sentido que un apoderado, un niño de clase media o vulnerable, con su subvención pública, no pueda aplicar a un colegio particular pagado si es que ese colegio particular pagado tiene una política de integración. Creemos que hay que abrir esa ventana. Hoy día no se permite. Pero, diputado, y espero que lo aprueben porque en los próximos días esa indicación se va a discutir. Lo que usted propone es que el Estado ponga la plata de la subvención, digamos, y que esa subvención que hoy a uno se la puede llevar a un colegio municipal o se la puede llevar a un subvencionado, ¿también se la puede llevar a un particular pagado? Quiero que un apoderado, que un niño, pueda llevarse esa subvención a un colegio particular pagado con un tope de un 20% para que esos colegios puedan integrar. No digo que se les pague más a esos colegios particulares pagados, pero sí que ese apoderado o ese niño pueda ir con sus recursos a colegios que lo quieran hacer. Yo estoy seguro que hay muchos colegios que ya lo hacen, como el San Ignacio y otros, que les vendría muy bien que el Estado fomentara la integración social en los colegios particulares pagados. ¿Pero ese colegio particular pagado le podría cobrar aparte la mensualidad normal que le cobra a su alumno? La indicación que tenemos, por supuesto que no. La gracia que tiene una política de integración, esto es lo mismo que ocurre en otros países del mundo. En Suiza ocurre donde en el fondo se fomenta la integración social y por lo tanto los colegios particulares pagados, que son por definición los más segregados, porque son aquellos que pueden pagar más de 200.000 pesos, que dejen cupos hasta un 20%
para alumnos que vienen de la clase media, sectores más vulnerables, que con su subvención de 90.000 pesos puedan ingresar sin poner ni un peso adicional. ¿Y eso sería voluntario para los colegios particulares pagados o obligatorio? Es completamente voluntario porque si no es inconstitucional, atentaría contra el derecho de libertad de enseñanza y esto permitiría que muchos colegios particulares pagados, que hoy día están como al margen de la discusión, puedan también sumarse a esta lucha de poder hacer de Chile un país más justo con una educación más integrada. ¿Y tendría realmente un efecto si es solamente voluntario y por lo tanto los colegios que cobran, como usted dice, 200, 300, 400.000 pesos, llegar a alguien con una subvención de 80.000? Yo creo que tendría mucho efecto si es que efectivamente lo hacemos bien. Y hacerlo bien significa de verdad fomentarlo. Y aquí caemos en la lógica que algunos desconfían de la sociedad civil, creen que la sociedad civil lo único que quiere es lucrar. Yo creo que no, yo creo que hay muchos colegios particulares pagados, muchos de ellos incluso de organizaciones sin fines de lucro, que encantados podrían tener más integración porque estoy seguro que eso ayuda a mejorar también el ambiente en sus mismos colegios. Nos saltamos eso y me quedó un poco pendiente el tema de la discusión de este tema de la cárcel por lucro. Usted dice que desvía un poco el tema, pero no tiene lógica si se elimina el lucro con fondos públicos en la educación, si eso es lo que va a decir la nueva ley. ¿No tiene lógica que, por lo tanto, las personas que incumplan ello tengan una sanción? Por supuesto, sanciones, las sanciones civiles. No, aquí la ley hoy día tiene una serie de órdenes para poder definir quiénes van a la cárcel. De hecho, a mí me encantaría que, por ejemplo, si es que finalmente salen culpables, personas como el caso Cascada u otros, yo creo que los delitos más graves en Chile, económicos, sí eventualmente podríamos discutir de verdad si es que tienen que tener pena de cárcel. Nosotros, desde Evolución Política, estamos trabajando para que ojalá los delitos económicos graves tengan pena de cárcel. Si usted me va a decir a mí que un colegio particular subvencionado, que más decimos hoy día es legal, que el día de mañana cuando no sea legal, se le identifique que lucró, por ejemplo, 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, que esa persona vaya a la cárcel, yo creo que es completamente desproporcionado, creo que no ayuda en la calidad. Sí creo que le puedes quitar la subvención, le puedes poner multa, puedes embargarle de bienes, como se hace con todo tipo de personas que infringe algún tipo de delito económico leve. Si es que es mayor, como los delitos económicos, que creo que algún día deberíamos mandar a la cárcel, encantado que entren. Pero hoy día ni siquiera tenemos una ley que permita que delitos económicos graves vayan a la cárcel. ¿Por qué no discutimos eso en serio? Que son millones y millones de dólares y estamos discutiendo a emprendedores de la educación que lo hacen con el mejor interés si es que los queremos meter presos. Honestamente, creo que no es lo que debiéramos estar hoy día gastando el tiempo y la energía, sino que hablando de calidad, de profesores, de educación preescolar y de educación pública. Hablando de proyectos legislativos, diputado, se aprobó la norma, como parte de la reforma tributaria, que permite la repatriación de capitales que hayan eludido o evadido impuestos pagando solamente un 8%. Usted fue crítico de eso, ¿por qué? Yo no entiendo, Daniel, por qué se aprobó eso. O sea, yo entiendo que se haya querido hacer un acuerdo en la reforma tributaria, lo valoro, lo respeto, yo no fui parte de él, creo que la reforma tributaria quedó mal diseñada, más compleja que lo que había antes, creo que no va a recaudar lo que se dijo, creo que el debate tributario no se cerró con esta reforma tributaria. Pero lo más grave es que se aprobó un blanqueamiento de personas que habían eludido impuestos. Y eso creo que es grave como precedente. Y aquí hay muchas interpretaciones, yo no sé de dónde viene esto, porque pasó en el Senado, pero lo más grave es que muchos se suscribieron a este acuerdo que incluía eso. Yo habría dicho, afortunadamente hubieron varios parlamentarios que dijeron voy a aprobar el acuerdo, pero voy a sacarle esta parte. Yo encuentro una vergüenza que hayamos aprobado una ley tributaria levantando los brazos y que hoy día el gobierno me encima defienda esta lógica de blanqueamiento de capitales. O sea, no lo entiendo. Estamos hoy día en una época donde estamos todos luchando por más igualdad, con mayor inclusión, y de repente aparecemos blanqueando capitales a quienes los tenían afuera escondidos. No creo que ayude mucho. Usted dice no lo entiendo, pero ¿se lo explica de alguna manera? ¿Hubo algún interés aquí operando? Dicen las malas lenguas, yo creo que soy muy cuidadoso con los nombres, pero para que los que nos escuchan entiendan la historia que por lo menos se rumorea, es que efectivamente habrían algunas personas que habrían hablado con parlamentarios para que promovieran esta indicación, y que no es la primera vez, que lo habían hecho antes. ¿Quiénes? Yo voy a ser cuidadoso porque no me consta. Entonces no quiero yo en televisión dar nombres de personas que me han dicho que podrían ser. Pero esa es la historia y me parece que uno tiene que analizar las leyes en sus méritos y esta ley, o esta parte de la ley, claramente era muy mala. Pero, diputado, es público y conocido que el senador Juan Pablo Letelier ha promovido, de hecho, públicamente y ha defendido este proyecto desde el año 2010 en adelante. ¿Se refiere a que personas conversaron con él? Eso es lo que se rumorea, pero no sé si con él. Lo que le quiero decir es que el senador Juan Pablo Letelier, al promover esta iniciativa, yo creo que tiene que dar explicaciones de por qué cree que es una buena idea blanquear capitales que claramente estaban infringiendo o eludiendo impuestos, más aún que hoy día, y me consta porque mi padrastro fue director de impuestos internos por 10 años, Javier Echeverri, y me ha dicho que hoy día el Estado de Chile cuenta con medios para poder fiscalizar en otros países dónde está esa plata. Por lo tanto, porque aquí lo que nos dicen es que si no se hacía esta ley, no se iban a recuperar estos impuestos. Eso es falso. Hoy día el gobierno de Chile cuenta con muchos medios por sus tratados internacionales para poder efectivamente fiscalizar. Lo que pasa es que no lo hace.
pero legalmente lo puede hacer. Hablando de transparencia, diputado, hay que eliminar los gastos reservados en las campañas electorales y hay que eliminar las contribuciones de las empresas. Yo creo que hay que eliminar efectivamente los gastos reservados y de hecho lo voté a favor de la indicación. Lo que sí me parece razonable lo que ha planteado el Ejecutivo y es que ojalá tengamos una ley nueva de financiamiento de la política. Y es muy delicado hacerla. No queremos volver a los maletines negros, simplemente es que al final, de nuevo, no creo que vendamos humo, no creo que le digamos a los chilenos, miren, ahora no hay más aportes, pero existen igual. Entonces me da susto el que caigamos en vender humo, pero claramente el principio de que no existan lo aprobamos y de hecho espero que el gobierno cumpla, tal vez no sé si con esta indicación, pero con un proyecto del financiamiento de la política mucho más amplio. ¿Y las empresas deberían tener derecho a aportar a las campañas? Yo creo que no necesariamente, no. La verdad que yo pienso que las empresas tienen que tener su rol distinto al de las personas. Nosotros desde Evolución Política estamos avanzando hacia un modelo, ojalá cada vez más, donde, y eso es lo bueno de ser un movimiento joven, que es más fácil, donde todos aporten en la forma más transparente posible. Con cuotas, hoy día tenemos una cuota de un 1%, parecido a algunas tradiciones antiguas. ¿Del 1% del sueldo? Claro, de los que están, porque en el fondo, y obviamente a los estudiantes se excluyen, etcétera, y hay distintos grupos que no pueden pagarlo, pero es muy sano que sean las personas las que se comprometan más en política. Diputado, muchas gracias por haber conversado hoy con Serena Chile. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Vamos a la pausa, ya volvemos con más.